¿Tu inglés no va más allá de córner y penalti? Este episodio de Marca Daily es patrocinado por Babbel, la aplicación para aprender idiomas diseñada por especialistas. Empieza hoy y aprende inglés for real. Ero milanista da sempre, andavo allo stadio con mio papà per tanti anni e quindi avevo il Milan nel cuore e come tutti i ragazzi avevo fatto anche del Milan, dei suoi impegni, dei suoi giocatori un esempio da seguire come combatività. Después de una larga enfermedad, el que fuera mandamás del Milán, Silvio Berlusconi, uno de los grandes capos del fútbol italiano, ha fallecido a los 86 años. El Cavaliere deja atrás de sí, además de un buen puñado de polémicas y declaraciones salidas de tono, una historia única dentro del calcio. Rehizo de sus cenizas a un Milán casi inexistente y lo puso en lo más alto de la élite mundial. Es martes, es 13 de junio de 2023, soy Sergio F. Núñez y hoy, en Marca Daily, Silvio Berlusconi, il Cavaliere che revolucionó el calcio. Marca Daily. Non possiamo fare queste figure. Questi signori sono quelli che ci fanno vivere perché ci danno i soldi come sponsor. Mi hanno appena detto a tavola che se giocate così non ce li danno più. Allora li chiedo a voi dopo. Meglio non ve li do, mi dovete far causa. ¿Sapete cuánto dura un proceso civil en Italia? 8 años. Mañana soñaremos con otras metas, inventaremos otros retos, buscaremos otras victorias que valgan la pena para realizar lo que hay de bueno, de fuerte y de verdadero en nosotros, en todos los que hemos vivido esta aventura de entrelazar nuestras vidas con un sueño llamado Milán. Gracias, presidente. De esa manera se ha despedido del mejor presidente de su historia, el AC Milán, un comunicado lleno de sentimiento al que han acompañado cientos de mensajes de excompañeros, amigos y compañeros de viaje. Su figura, completamente revolucionaria dentro de la industria del fútbol, ha marcado a varias generaciones de amantes de este deporte. Para profundizar en ello, he llamado a filas a Irati Prat, compañero del periódico y experto en fútbol italiano, para charlar sobre la figura del Cavaliere. Irati, cuando llegó, era una época compleja para el equipo. ¿Cómo endereza Berlusconi el rumbo para acabar convirtiéndole en el mejor equipo del mundo? Bueno, pues cuando llega Berlusconi, el Milan estaba muy mal. Venía de Totonero, venía de un descenso administrativo y luego un descenso deportivo, de que su anterior presidente hubiera huido a África perseguido por la justicia italiana, bueno, un montón de líos. Y él llegó y evidentemente cambió todo, se supo rodear de muy buenas personas, Ariedo Braida, Adriano Galliani por supuesto, y muchos empleados del club, ¿no? que estuvieron a la altura de lo que era Berlusconi, y él invirtió mucho dinero y cambió todo, ¿no? Desde Milanello hasta la llegada de psicólogos, nutricionistas y demás al cuerpo técnico. Evidentemente fue fundamental apoyarse en 3 grandes entrenadores, 3 grandes etapas, como fueron Arrigo Sacchi, Fabio Capello y Carlo Ancelotti, pero sobre todo fichar muchos jugadores de primerísimo nivel, ¿no? Los primeros grandes extranjeros que fichó, cuando solamente podía haber 3 extranjeros por temporada en cada uno de los equipos, fueron los neerlandeses, ¿no? Gullit, Rijkaard y Van Basten, que marcaron una época. Es decir, él era intervencionista, de eso no hay ningún tipo de duda. Se recuerda mucho aquellas frases en las que hablaba con el entrenador y le decía cómo tenía que jugar. Por lo tanto, bueno, alguien a quien siempre ha gustado ser protagonista. Priori era aficionado del Milan desde pequeño, al menos es lo que él ha contado con el paso de los años, que iba al estadio con su padre Luigi. Es verdad que luego han salido rumores, ¿no?, de que intentó comprar el Inter antes que el Milan, algo que él ha desmentido, pero la sensación es que sí, ¿no?, que él desde pequeño era hincha del Milan. Sea como fuere, el Milan le debe gran parte de su historia al político y magnate de los medios de comunicación, a un Berlusconi que estuvo 31 años al frente de los rossoneri, desde el 24 de marzo del 86 hasta el 13 de abril de 2017. Bajo su mando, Irati, su Milan marcó una época en Europa y un antes y un después en Italia. Bueno, yo creo que el Milan de Berlusconi marca un antes y un después en el fútbol mundial, no solo en Italia. Al final es un club que a través del equipo de Arrigo Sacchi, ¿no?, que influye incluso en la normativa del juego, ¿no?, con todo lo relacionado con el fuera de juego. Fue tal la superioridad a nivel táctico y a nivel físico que aquellas 2 Copas de Europa que ganaron de forma consecutiva impactaron a todo el mundo, y la gente en aquella época no dudaba en decir que ese Milan era el mejor equipo del mundo sin ningún tipo de duda. Posizione Jankulowski dentro per Kaká, accelera, Kaká in area di rigore, palla sul sinistro, rete!
Kaká, il timbro del fuoriclasse, 1-1. Qui ha fatto uno scatto Berlusconi senza dejó en las palle. vitrinas del Milan 29 títulos, 8 Scudettos, 5 Champions League, 7 Supercopas de Italia, 5 Supercopas de Europa, 2 Intercontinentales, un Mundial de Clubes y una Copa de Italia, todo con una inversión de 715 millones de euros. Figuras como Sacchi, Ancelotti o Capello en los banquillos y los Rijkaard, Gullit, Van Basten y compañía fueron nacidos, crecidos y elevados al éxito en el Milan de Berlusconi. Él fue fundamental para el resurgir del Milan y del calcio y el nacimiento de nombres únicos en la historia del fútbol. Pero, ¿qué figuras han marcado la historia de Silvio Berlusconi? Por ser el primero y por ser el que marcó a todas las generaciones que vinieron después, sin duda alguna, Arrigo Sacchi siempre queda como el genio, ¿no? Como el gran entrenador de la era de Silvio Berlusconi. Él es además el maestro, ¿no? Por así decirlo, del propio Fabio Capello y de Carlo Ancelotti, así que al final es un poco donde se origina todo y con el que yo creo que habría que quedarse a la hora de señalar un entrenador histórico dentro del milanismo. Es verdad que al final pues es cierto, ¿no? Que en cuanto a títulos está muy repartido y evidentemente Capello y Ancelotti ganaron muchas cosas, pero Sacchi fue el primero y bueno, son los tres entrenadores junto a Nereo, Rocco de los años 60, seguramente los 4 grandes técnicos de la historia del Milan. Fue un precursor, un adelantado a su tiempo y supo rodearse de los mejores en la directiva, en los banquillos y sobre el verde. No le dolieron prendas para invertir su dinero y firmar lo que fuera necesario para convertir a su Milan en el mejor equipo del mundo. Fue capaz, en base a su insistencia y su talento, de cambiar la historia del fútbol. Es una de las grandes figuras del siglo XX. Sí, al final, como decía, Berlusconi cambió la historia del fútbol en Italia y en el mundo, porque en aquel momento el fútbol mundial estaba en Italia, era la mejor liga sin ningún tipo de duda, comparable a lo que es la Premier ahora o incluso de una forma más destacada. Los equipos del calcio ganaban todos los títulos posibles en Europa, la Champions, Copa de Europa, Copa de la UEFA, la Recopa, luego en el mundo la Intercontinental, y aglutinaban en época sobre todo previa a la ley Bosman todo el talento que había disponible, ¿no? Todos los jugadores que se podían fichar. Veías incluso que Udinese tenía a Zico, que el Torino subía, fichaba a Martín Vázquez, que la Regina fichaba a Claudio Taffarel, y en ese contexto, ¿no? De tanto talento, de tanto nivel, pues aparecía desde luego el Milan de Berlusconi brillando a nivel internacional. Por lo tanto, sin duda alguna, cambiaron todo el ecosistema futbolístico de aquella época. Un pionero que dio mucho de qué hablar por sus éxitos y sus salidas de tono. En lo que se refiere al fútbol, lo que nos toca, reinventó un deporte en un país deprimido en lo deportivo y lo colocó en lo más alto de la élite mundial. Sin il Cavaliere, excéntrico y único, no seríamos capaces de explicar la última parte del siglo XX futbolístico, para lo bueno y para lo malo. Gracias a Irati Prat por hacer posible este episodio de Marca Daily. Nos escuchamos mañana con una nueva historia del podcast diario de Marca y recuerda que puedes suscribirte a Marca Daily en tu plataforma de podcast favorita. Estamos en todas. Recibe un abrazo de Sergio F. Núñez. Si dà già fa sentire questa canzone quando tu passavi sto guaglione soltanto un anno fa, dicendo piano piano, dicendo dolce dolce, amore, amore mio, oh no.